Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Conjunto con Ivania, investigamos el capítulo 11 del libro Castellano Andino, aspectos sociolingüísticos, pedagógicos y gramaticales, publicado el año 2003 por el reconocido lingüista de lenguas andinas Rodolfo Cerrón Palomino, y el nombre del capítulo se titula Un antiguo sustrato aymara en el castellano andino. Recogimos algunas palabras claves de este capítulo y en primer lugar tenemos sustrato, que es aquella lengua que a causa de factores culturales queda sustituida por la presión de otra lengua. La otra palabra importante que necesitamos, ¿cierto?, conocer su significado es la espirantización, que es el proceso por el cual un sonido oclusivo velar cambia su modo de articulación a fricativo. La tercera palabra corresponde a la erosión lingüística, referido como el proceso de pérdida de una lengua nativa o primera lengua a causa de diversos factores. Y por último, la diglosia, que es la convivencia de dos o más lenguas en un mismo territorio, pero una de las lenguas predomina sobre la otra. El objetivo de la investigación de este capítulo 11 es identificar el origen de la variación, ¿cierto?, fonética, fonológica del fenómeno de esperantización, especialmente las consonantes bilabial oclusiva sorda, dental oclusiva sorda y velar oclusiva sorda, junto con sus correspondientes sonoras en posición final de sílaba o implosiva. Esto en el castellano andino, como se denomina en el artículo. Muy bien, entonces, el fenómeno mencionado por mi compañera anteriormente se da en un espacio geográfico determinado, ¿ya? En lo que comprende el sur del Perú, los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua, y en los departamentos del altiplano boliviano, que serían La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. En estos sectores que acabamos de delimitar, se da la variación en cuanto al resto de la comunidad hispanohablante, que es la neutralización de las consonantes en posición implosiva, se vuelven en una espirante sorda, correspondiente al punto de articulación. Entonces ahora vamos a ver acá unos ejemplos. Sí, ahí ustedes pueden apreciar en el recuadro de color amarillo, donde la consonante bilabial sorda, bilabial oclusiva sorda y sonora, en este caso lo que vemos aquí en pantalla como una P y una B, se transforma en una bilabial fricativa sorda. Ya, nosotros si decimos apto con P, este se transforma el sonido de la P en una F, por ejemplo, afto, opción, óptica, etc. Ya. En el segundo recuadro podemos ver, ¿cierto?, que están las consonantes dental oclusiva sorda y dental oclusiva sonora. ¿Ya? Estas se vuelven una consonante interdental fricativa sorda. Entonces, si nosotros decimos
adquirir o ritmo, en esta variación, ya en este fenómeno, se va a decir adquirir o ritmo. Continuando con el siguiente recuadro, lo que sucede aquí es que la consonante velar oclusiva sorda y sonora pasan a ser una velar fricativa sorda. O sea, si nosotros estamos acostumbrados a decir actor, signo, ¿cierto? Marcando la C y la G, esto pasa a ser más como el sonido de una J, como actor, signo, técnica, etc. Ya. Avancemos a la próxima diapositiva. Entonces acá, en el texto, ¿cierto? Se menciona que este fenómeno no tiene la misma generalización ni diatópica ni diastrática y probablemente tampoco diafásica. Sin embargo, lo que sí ellos aseguran es que este proceso afecta mayormente en medida a las consonantes graves antes que las coronales y entre aquellas más a las velares antes que las bilabiales. Y si vamos, ¿cierto? Específicamente el sector del sur del Perú, podemos decir que las velares se espirantizan en todo territorio y en todo estrato social. Luego tenemos a las labiales. Las labiales sufren el mismo proceso que las velares, ¿ya? O sea, se dan en todo el territorio delimitado con anterioridad. Sin embargo, hay que exceptuar a las capas altas de Arequipa, ¿ya? Y entonces, en este caso, podemos decir, ¿cierto?, que el fenómeno en sí pertenece solamente o mayoritariamente a las capas sociales medias y bajas. Y por último tenemos a las consonantes coronales, en donde la espirantización de estas son exclusivas de los estratos populares y la gente, ¿cierto?, que pertenece a una etnia o es descendiente directa de una de estas etnias indígenas de la región. Ahora, por parte del altiplano boliviano se observa y se extiende, ¿cierto?, que se extiende el mismo fenómeno a él, exceptuando los estratos sociales altos de la ciudad de La Paz y Sucre. Ahora bien, entonces se dice acá en el texto que el fenómeno estudiado parece guardar entre sus componentes afectados la siguiente relación implicacional de naturaleza tanto geográfica como social. Entonces, acá nos muestra que al existir, ¿cierto?, una consonante o esta variación de consonante a interdental fricativa sorda, va a existir la consonante o esta variación, ¿cierto?, fricativa bilabial sorda, y si existe en esta, va a existir la velar fricativa sorda, ¿ya? Es decir, que la presencia del primer segmento implica la de las siguientes, más no al revés. Vamos a avanzar. Ya. Entonces, pero ¿de dónde, cierto, vendrá este fenómeno? ¿Por qué se dará específicamente en el sur del Perú y en el altiplano de Bolivia? Y no se da, por ejemplo, en
en el sur de Chile o en el sur de Argentina, acá se nombran, ¿cierto?, dos pueblos, dos naciones originarias del sector, que es el quechua y el aymara. Entonces vamos a encontrarnos con el sustrato quechua, específicamente del quechua sureño, en donde la particularidad de este recae en una regla de espirantización en virtud de las consonantes bilabial-oclusiva sorda, dental-oclusiva sorda, palatal africada sorda, y que esta africada se comporta como que si fuera una oclusiva. Y velar-oclusiva sorda, uvular-oclusiva sorda, devienen a bilabial fricativa sorda, a uvular fricativa sorda, alveolar fricativa sorda, velar fricativa sorda y uvular fricativa sorda, respectivamente. Esa es como la particularidad del quechua en sí, ¿ya? Esta variación, ¿cierto?, al hablar. Y lo que también menciona el texto es que, bueno, entendiéndolo así, como presentando ya el quechua esta particularidad, entonces se podría decir que el fenómeno que nosotras estamos, bueno, o que estudian, ¿cierto?, en el capítulo, es gracias al sustrato quechua. Sin embargo, ¿cierto?, históricamente se da otra mirada en donde ahí se cuestiona si es que es realmente el sustrato quechua o el sustrato aymara, que va a explicar ahora mi compañera. Continuando con lo que es sustrato aymara, en el artículo se menciona que existe una prohibición, restricción de la ocurrencia de un segmento en posición final de sílaba o preconsonántica, pero que esta restricción solo opera en el nivel de raíz, más no en el de palabra. Por lo tanto, aquí en la imagen, estas palabras quedan la raíz queda de igual forma, por ejemplo, yatma, que en nuestro castellano sería aprende, ¿cierto? También este fenómeno de lo que en el artículo denomina sustrato aymara es de antiquísima data, o sea, demasiado tiempo atrás, y producto de asentamientos locales en la región sureste andina. ¿Ya? Y también cabe destacar que el quechua inca, en algún momento de la historia, se superpuso sobre un extenso territorio aymara y lo que dio paso al fenómeno de la esperantización de la aymara se debe a las restricciones silábicas de este quechua inca. Ya, entonces, entendiendo cierto este panorama más general de sustrato quechua y sustrato aymara, se da, cierto, y se menciona en el texto un caso de subsustrato. ¿Ya? Entonces decimos que en cuanto al fenómeno estudiado, se estima que la lengua aymara influyó en el quechua y este influye en el castellano de la región. ¿Ya? Ahora, cabe mencionar que este sustrato indirecto, como también se le llama, se da solamente en las regiones donde predominaba, ¿cierto?, el pueblo quechua, más no así en donde todavía, ¿cierto?, tiene soberanía el pueblo aymara, porque en esos sectores donde tiene soberanía el pueblo aymara,
se da este sustrato directo. Entonces vamos a avanzar ahora. Ya. Y para cierto conocer, y como ya cierto Lorena daba algunos indicios del marco histórico social de, de estas regiones, hay que decir primeramente que los pueblos de habla aymara y los pueblos de habla quechua se han mantenido en un conflicto y contacto histórico desde incluso antes de la invasión de los españoles, ¿ya? Entonces ellos tenían una directa relación, ya sea por eh, guerras territoriales o también como para eh, intercambio cierto de alimentos y cosas así, ya estaba, ¿ya? Y esto ha perdurado por más de 2000 años, entonces ahí ya había cierto un trato directo y se entiende, ¿cierto? Que pueda haber esta mezcla o estos casos de sustrato, ¿ya? Entre el habla aymara y el quechua, en donde, ¿cierto? Habían momentos, habían periodos en donde el pueblo aymara tenía, ¿cierto?, el poder e imponía sus variaciones, ¿cierto?, su habla y luego el quechua. Y así han estado durante todo este tiempo hasta que llegaron los españoles. Otra variación que se dio, porque claro, entendamos que a nivel americano, ¿cierto? Hablar en las lenguas vernáculas era mal visto, ¿ya? Y a muchos, y a todos en realidad, pueblos que son las naciones originarias de este territorio, se les obligó a aprender el castellano. Sin embargo, en esta región, como concentraba mucha gente que hablaba en su lengua vernácula, se distanció un poco ya, ¿cierto? De esto, donde la vida, la sociedad ahí, la sociedad especialmente española, estos grupos pequeños de poder, tuvieron que volverse bilingües. Y esto es por necesidad, porque los, ¿cómo se llama? La gente que de habla aymara o habla quechua no sabía hablar español y tampoco, al ser tantos, no se les obligó desde drásticamente, ¿ya? Hay que entender que cuando iban al colegio se hablaba la lengua vernácula. Si iban a misa, se hablaba la lengua vernácula y, bueno, las damas, ¿cierto? Estas señoras de la alta sociedad tuvieron, al igual que toda la población, aprender de estas lenguas vernáculas porque si no, no se podían comunicar con los empleados. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, tiene aún tanta fuerza estas variaciones y este fenómeno que actualmente todavía se da, ¿ya? Y podemos decir que en la actualidad este bilingüismo aymara castellano y o quechua castellano goza de una posición de prestigio en estos sectores como en La Paz, en Oruro. Entonces, hablando, ¿cierto? Una persona, una persona que sepa hablar aymara, su lengua vernácula, es distinguida, ¿cierto? Dentro de la sociedad en general. Bueno, después del contexto que nos puso mi compañera Ivania,
obviamente nos cabe preguntar cómo vinculamos la información ofrecida en este artículo con nuestra realidad regional, con nuestro rol como docentes y qué nos gustaría que pasara, ¿cierto? Si bien este texto, todo el libro, se basa en la zona geográfica que, como bien dijimos, se comprende desde el sur peruano y el altiplano peruano-boliviano. Obviamente que esta no es una realidad alejada de lo que sucede en nuestra región, ya que recibimos altos porcentajes de inmigración de personas, ciudadanos peruanos y bolivianos provenientes de esta zona geográfica específicamente. Y bueno, no olvidar que nuestra región, Tarapacá, y en conjunto con la de Arica y Parinacota, presentan a nivel nacional la mayor concentración de personas pertenecientes a estos pueblos indígenas. Y bueno, en las aulas, sí o sí, si es que ya no nos ha pasado antes, pues nos vamos a encontrar con estudiantes peruanos, bolivianos o descendientes de aquellas regiones de los países mencionados. Y ahí nuestro rol, yo creo que nosotros creemos que el principal es estar conscientes de que la manera de pronunciar ciertas palabras por parte de nuestros estudiantes no se debe a un error, ¿ya? No hay que tajarlo y eh, decir que es un error inmediatamente apenas escuchemos una palabra que para nosotros como chilenos quizás no conectado a algún pueblo originario nos parece un error, pero o mal pronunciado. Eso no debe ser así, sino que debemos comprender claramente que esto se da producto de la mezcla, ¿cierto?, que surge entre las lenguas indígenas y el castellano, o como se menciona en el capítulo, el castellano andino. Y obviamente, como docentes debemos estar siempre actualizando nuestros saberes, nuestras didácticas. Es sumamente importante tomar provecho de esta multiculturalidad de la que gozamos aquí en la región de Tarapacá y adaptar el currículum a aquello, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, realizando actividades que tengan como eje central la multiculturalidad. Por ejemplo, exposiciones culturales en colegios, con los estudiantes, con los mismos estudiantes, lecturas, ¿ya? Dar lecturas relacionadas a estas zonas geográficas, o lo que comprende el habla aymara y quechua. Incluir más autores y autoras indígenas. Y es algo que conversábamos con Ivania, siempre ha estado al debe. Así que, bueno, como docentes tenemos una gran tarea por delante y esto no va a acabar de un día a otro, sino que siempre será así y tenemos que saber trabajar con él, no ignorarlo e incluir diversas culturas en nuestra aula. Muchas gracias. No sé si Sí, Vania quisiera agregar. sí, claro. En la conversación que teníamos con Lorena también nos dábamos cuenta de que
si bien se está avanzando un poco en este sentido de reconocer la multiculturalidad, la plurinacionalidad que tiene nuestro país, o este territorio en realidad, actualmente, obviamente, y porque es uno de los pueblos que marca también un hito en la historia de Chile, tiene más reconocimiento el pueblo mapuche. ¿Ya? Y podemos encontrar en los textos más autores mapuche, y podemos, ¿cierto?, escuchar, ¿cierto?, más palabras mapuches, pero esa es eh, una realidad que está un tanto, no totalmente, pero es un tanto alejada de nuestra región. Acá nosotros tenemos, eh, como decía Lorena, una gran cantidad de descendientes o pertenecientes, ¿cierto?, al pueblo aymara, y no hemos sabido o no los hemos reconocido a los pueblos, naciones originarias del territorio como corresponde. Y yo creo que ambas creemos que esa es nuestra tarea de ahora en adelante. Y partiendo, obviamente, ¿cierto?, de la formación inicial docente. Si es que los docentes no son formados con una perspectiva, ¿cierto?, de multiculturalidad, eh, va a ser mucho más difícil que en sus prácticas pedagógicas lo puedan poner, ¿ya? Lo puedan trabajar con sus estudiantes. Entonces todo es un círculo, ¿cierto? Si está en este sector, ¿cierto?, de la docente, se espera, porque vamos a tener las herramientas de trabajarlo con los estudiantes y así, ¿ya? Y si el niño estudiante vio y vivió, ¿cierto?, esta multiculturalidad en el aula, probablemente cuando sea mayor y si es que estudia pedagogía, va, ¿cierto?, ya a tener esta mirada y se va a seguir repitiendo y así y así. Pero es un proceso, como decía Lorena, es un proceso quizás un poco lento, pero que se espera que con todo este cambio que está viviendo a nivel social el país, el cambio de la Carta Magna, se pueda, ¿cierto?, ir avanzando en este reconocimiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si es que hay alguna duda, consulta, nos las pueden decir ahora. Y desde ya muchas gracias por su atención.